programa y conocerlo. Pablo, encantado, mucho gusto. Doctor, vamos a hablar de esto de la clamidia. Buscando información sobre el tema, leía que si no es la más común de las enfermedades de transmisión sexual, está entre las primeras, entre las más comunes. Hay millones de personas en el mundo que padecen de la enfermedad o que tienen la enfermedad y muchas veces ni siquiera lo conocen, lo saben. Entonces explíquenos, doctor, ¿qué es esto de clamidia? Muy interesante el tema de la clamidia, ya que le llaman la enfermedad silente. Sí. ¿Por qué le llaman la enfermedad silente? Porque 3 de 4 mujeres lo sufren y no lo saben. Disculpe, doctor, 3 de 4 mujeres. 3 de 4 mujeres que lo sufren. Ah, ok. Que lo ya sufren. Entiendo. 3 de 4 mujeres que lo sufren no lo saben. No lo saben. No es que la población en los no. Okay. Es que de las que están enfermas, 3 de 4 no saben que están enfermas, porque en la mayoría de los casos no da síntomas. Y cuando te viene a dar un síntoma o un signo es porque ya la enfermedad está un poco avanzada. Pero, ¿qué es una bacteria? ¿Qué es eso? ¿Qué es la clamidia? Interesante, porque antes se consideraba la clamidia como un virus, sí, cuando la tecnología no estaba tan avanzada y no se había estudiado tanto la enfermedad. Hoy en día se sabe que es una bacteria. Una bacteria que, aparte de ser intracelular per se, como es intracelular para poder actuar ella, para poder replicarse, entonces ya depende de la célula huésped. Por lo tanto, se considera un parásito de esa célula. Si ella se saca de la célula, entonces ella no funciona hasta que no alcanza su madurez. O sea, que necesariamente tiene que vivir en la célula. Sí. Un parásito, como usted dice. Es una bacteria. Pero recuérdese que el término parásito es aquella que depende de otra en detrimento de esa. Por lo tanto, es una bacteria intracelular que hace el papel de parásito. Doctor, ¿cómo se contrae la clamidia? ¿Cómo un ser humano puede contraer la enfermedad? Se entiende que es meramente sexual. Es sexual, sí. Sí, se entiende que es meramente sexual. Pero recuérdense que en el ámbito sexual no es solamente el contacto genital. Para contraer la clamidia pueden haber 3 puertas de entrada, que puede ser la oral, la genital o la anal. Okay. Por lo tanto, el rango de acción de la misma es muy amplio. Sí. Y los puntos de contagio o de entrada al cuerpo son muchos. Sí. Doctor, es igual, usted hablaba del caso de las mujeres, en el caso de los hombres es igual la propensión de personas, de pacientes que tienen la enfermedad y no lo saben. Sí, igual. Es lo mismo. Recuérdese que esto es igual que una campana, o sea, la campana para sonar tiene que irse a ambos lados, entonces se requieren 2 para tener una enfermedad sexual. Sí. Tú no te contagias sexualmente tú solo sin haber tenido un contacto. Claro. Entonces en los hombres igual, simplemente que el órgano que tiene el hombre, que no tiene la mujer, es el que se afecta, en este caso el epidídimo. Sí. Y en la mujer, como no tiene epidídimo, tiene las glándulas de Bartolino y tiene el cervix, son los que se afectan a la mujer. ¿Cuáles serían los síntomas de esta enfermedad? ¿Existen síntomas? Ya usted hablaba de 3 de 4 mujeres que tienen la enfermedad no presentan síntomas, pero cuando lo presentan, doctor, ¿cuáles son? Como dije al principio, es una enfermedad silente. Por lo tanto, como es silente, cuando viene a dar síntomas es porque ya está muy avanzada. En un principio, en la mujer, se presenta un flujito, se puede presentar maloliente o no, le puede presentar un prurito, le hace comezón a nivel de la vulva. Si su contagio fue anal, entonces puede presentar sangrado, dolor a la hora de defecar. Y en el caso de un poquito ya más avanzada la enfermedad, en el caso vaginal, como la vagina es como si fuera una escalera, vamos a verlo de esa manera, donde lo que entra por la vagina comienza ahí, llega al cervix, sigue subiendo, entra al útero y va hacia los lados y cae a nivel de la cavidad abdominal. Entonces, dependiendo de dónde radique la infección o en qué momento esté, te produce una cervicitis, le hacen el caso de la infección del cervix. ¿Qué es eso? Una infección del cervix. La infección del cervix se llama cervicitis. Cuando la infección sigue subiendo y llega al endometrio, que es la capa interna del útero, entonces se llama una endometritis. Y cuando sigue subiendo y se va hacia los lados y se va hacia las trompas de falopio, ya se llama una salpingitis. Si la infección continúa y ya llega a las fimbrias, hacia el final de las trompas y cae a nivel de la cavidad abdominal, entonces como en el abdomen ya tenemos muchos órganos, ya se convierte en una enfermedad pélvica inflamatoria. O sea que puede haber complicaciones. Yo he escuchado, doctor, que por ejemplo mujeres que han tenido, que no tienen posibilidad, a veces se les hace difícil salir embarazadas, puede haber una relación con clamidia por el tema de algo de las trompas. ¿Me podría explicar eso? Sí, es muy interesante lo que tú dices, porque en la consulta
tenemos muchas pacientes que llegan diciendo, doctor, tengo 2 años queriendo quedar embarazada y no lo consigo. Señora, ¿y usted ha tenido ardor al orinar? Y dice, ay, sí, me arde mucho al orinar. ¿Y usted ha tenido flujo? Ay, sí, también tengo flujo. ¿Y usted ha tenido un dolorcito en el abdomen, le hacen en el lado derecho, en el lado izquierdo? También me ha pasado, doctor. Entonces, ahí tú comienzas a pensar que puede haber un indicio de clamidia. La clamidia, como es una reacción, es una bacteria que va a producir una reacción inflamatoria, entonces el punto más sensible donde te puede producir infertilidad es en las trompas, porque lo que hace es que oblitera es que cierra la luz de la trompa, entonces claro, ni nada pasa para allá, ni nada pasa para acá. El óvulo no viene, sí, el espermatozoide no va. Sí. Entonces, obstruye las trompas del falopio. O sea, que es importante esto, mire, un tema muy importante. Si usted está buscando hijos, se sale embarazada y tiene 2 años y no sale embarazada, 1 año, qué sé yo, pues hay que descartar la posibilidad de que haya clamidia. O exacto, de que tenga una obstrucción causada por la clamidia. Exactamente. Doctor, tenemos nosotros una encuesta. Salimos a la calle siempre para los temas que tratamos los lunes y le preguntamos a nuestros conciudadanos qué provoca la enfermedad que hablamos en el día. En el día de hoy la pregunta es, ¿qué provoca la clamidia? Así que vamos a ver qué dice el dominicano con respecto al tema. No usar protección al tener relaciones sexuales. Eso es muchas veces el agua contaminada cuando las personas se bañan, principalmente en las damas. Produce eso, en los hombres también, a veces también las relaciones sexuales, me parece. No. No había escuchado esa palabra, francamente. No tengo idea. Una enfermedad que se transfiere uno se contagia por no usar protección en el acto sexual. Doctora, ¿y qué le pareció? La gente habla de usar preservativos, hablaba uno, otros hablaban del agua. Sí. ¿Pues el agua pudiera tenerse clamidia? No, lo que pasa es que nuestra población, el agua de nosotros, aunque es tratada, muchas veces pues se contamina en el camino o en el sitio donde se reserva. Y entonces, claro, ahí te dan otro tipo de vaginitis, o le das infección de vagina, que no necesariamente es clamidia, pero tú lo que ves es un flujo. Claro. Tú dices, yo tengo eso. Y tú no te pones a averiguar. Claro. Entonces, las mujeres, en sentido general, tienen esa desventaja de que, como tienen esa parte íntima tan vulnerable, entonces se afectan más a menudo. Saliendo un poquito de la clamidia por 30 segundos, doctor. El agua, un poco ampliando lo que usted hablaba, esto del agua, que hay mitos y realidades con el tema del agua y las enfermedades, las infecciones vaginales y demás. Sí. ¿Es realmente las mujeres tienen ese riesgo de tener infecciones vaginales por agua? Sí, claro. Sí. La vagina, vamos a ponerlo de esta manera, la vagina es ácida por naturaleza y esa acidez natural de la misma propicia que lo que esté afuera se quede fuera. Por ende, cuando el pH de la vagina cambia porque la mujer esté embarazada, porque la mujer sea menopausia, ya entra dentro de la menopausia con un proceso natural, o porque la mujer se enferme, entonces sus defensas bajan y el pH cambia de ácido a alcalino y ahí comienzan a propiciarse todas las infecciones, entre las cuales se encuentran aquellas que pueden venir por infección del agua, como son la candidiasis, la tricomoniasis, entre otras. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos entonces, yo quiero que sigamos hablando sobre la clamidia, quiero que nos explique el tema de la prevención, que obviamente supongo que todo el mundo entenderá, pero también la parte de qué puede pasar con una clamidia. Usted hablaba, me decía algo cuando veíamos la encuesta, usted decía, la gente conoce más la gonorrea y otro tipo de enfermedad de transmisión sexual, pero la clamidia debería ser una de las más conocidas y quisiera que usted nos explicara el porqué. Señores, regresamos ahora, no se vayan.